Bienvenidos a esta segunda parte del episodio número 3 de Está Pasando. En este caso tuvimos un problema técnico con la primera parte, así que van a escucharla tipo formato podcast. Ahora esperemos que esta segunda parte esté también en video. Y bueno, vamos a seguir la continuación de lo que Lu estaba contando sobre... Les estaba contando cómo la conocí a Ani, que fui a una activación del tercer ojo bajo una luna llena en Piscis. Bien no sabía por qué es que iba, pero yo sentía que tenía que ir y al ir y participar de esa experiencia y conectar con mi tercer ojo y lo que veía más allá de estos dos que tengo, me di cuenta de, por ejemplo, que tenía que mejorar ciertos hábitos, parte de la rutina, para poder sostener todo lo que empezaba a iniciar en este camino espiritual. Y hablamos del consumo de un montón de cosas a través de los 5 sentidos que pueden afectar e influir en nuestra frecuencia a la hora de encarar el día, la rutina. Sí. Y hablábamos de esto de que muchas veces al iniciarnos o al estar en este camino empezamos a cambiar, por ejemplo, los entornos. No sé si les pasó, a mí me pasó de encontrarme en primer lugar queriendo convencer a los otros de lo que yo estaba viendo y sintiendo, y a la vez ahora estoy en otro momento completamente distinto donde no, y empiezo a elegir, siendo más estratega, a dónde ir, con quién compartir, lo que voy a escuchar. Lo paso por un filtro, si es quejoso, negativo. Creo que todos pasamos por esa etapa de querer salvar al mundo. Total. Después no. Después te das cuenta que no hay nadie a quien salvar más que a uno mismo, ¿no? Sí. Y eso también es como una forma de evasión en realidad, como que decimos no, pero yo sé qué es lo que te puede llegar a servir, qué no, y encima no estamos tomando contacto de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Tal cual. Wow, sí. Sí, como poner la atención en el afuera, en el otro, en vez de uno mismo, totalmente. Sí. ¿Y ustedes creen que eso puede ser como un tema de luchar un poco con la parte egoica? Claro, un poco con la mente también, que lo que habíamos hablado en la primera parte, de cómo es que la mente también puede hacerte ir hacia unos lugares, dejar otros, pero no desde la contribución desde el ser, sino como desde ese condicionamiento o perspectivas que vamos repitiendo sin darnos cuenta, tanto sea por las creencias, por lo inconsciente, se puede decir de diferentes formas, pero si uno no trabaja en la mente en sí, y ahí volvemos a esta integración, como desde lo mental, lo emocional, las cosas van a seguir pasando y repitiendo, y bueno, está en ese camino espiritual o desarrollo personal, se puede decir de diferentes formas también, cómo es que uno va trabajando y también va encontrando esas herramientas que pueden ayudar en cada uno de los momentos. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga, ¿no? O sea, y dependerá de cada uno cómo integre, cómo se relacione, cómo se vincule con ese cuerpo y cómo aprenda a llevarlo también, ¿no? Como, bueno, caminamos juntos, somos aliadas, o la loca de la casa. Y también el reeducar. Exacto. Digo, eso es lo importante, poder reeducar a la mente en función de lo que nos está pasando y tener un diálogo interno, que es súper interesante ver quién es el que está hablando en ese momento, pero como decía antes, esto de los pensamientos negativos o intrusivos que a veces aparecen y que tienden a jugar una mala pasada o a colocarnos en lugares de donde estuvimos antes que ya no estamos y revictimizarnos, y por ejemplo ahí reeducar ese diálogo y contar este nuevo relato. Hoy estamos en esta situación, en presente, en relación con lo que pasó de esta manera. Volvernos como observadores de nuestra mente y esto de ir seleccionando qué tomo y qué ya no, en función de lo que me toca en este momento de mi vida y lo que quiero lograr a futuro también, ¿no? Como rediseñar mi futuro, y que ahí es necesario que la mente sea como la aliada para poder lograrlo. Sí, un poco lo que nosotros hablábamos como para comunicar también es cuando uno realmente elige un cambio en la vida, y cómo es que ese contexto o las situaciones pueden contribuir o no también. Porque muchas veces cuando nosotros decimos, bueno, voy a cambiar tal hábito o tal aspecto, y de repente tu entorno te mira jugando así, diciendo, ay, pero si vos antes hacías esto, ¿por qué ahora no lo haces? Y bueno, ahí también juega nuestra mente de decir, ay, pero yo estoy bien, estoy mal, ¿por qué estoy eligiendo esto?
Y hasta que uno se hace fuerte y empieza a ir transitando ese proceso desde otro lugar, más, bueno, desde la conciencia, desde estar ahí como abriendo esa posibilidad también, es muy complejo y realmente requiere una demanda de, bueno, alejarte un poquito, estar en contacto con vos, poder compartir y contribuir con otras personas que tal vez quieran también ese cambio. Y bueno, es un proceso que se va dando también con el paso del tiempo. Y qué fuerte esto, ¿no? Cómo te va condicionando el entorno, la sociedad. Es complicado de primera mano, pero como que uno tiene que irlo. Yo lo veo como un desafío, no sé cómo lo van a ustedes. Igual no Sí. piensan que es un desafío del encarnar justamente en esta experiencia humana, tener que alejar, más que alejarse, porque en algún punto yo luna en Sagitario, como me alejo me va a hacer mucho, me resulta mucho más fácil que quedarme y aprender que en ese quedarme yo puedo tener la autonomía de decidir, más allá de lo que vayamos a compartir, qué es lo que quiero hacer. Y que si el otro se ofende o juzga, es problema de un otro y ahí tomar la distancia, creo yo. Sí. Como que sí, la sociedad, el entorno puede condicionar, también uno mismo puede condicionarse y con conciencia puede elegir no y seguir estando en ciertos ámbitos o entornos igual, como que no hace falta polarizarse, irse y chao. Total. No. Ahí en yoga se llama satsanga justamente a cultivar las buenas compañías, o sea, personas que Mirá. están alineadas a nuestra energía o a nuestro proceso y que quizás al principio genera como ese choque, esa contradicción, pero yo, Lu, siempre les he contado en los encuentros, talleres, demás, siempre digo que al principio sí se siente como eso, bueno, que hay personas que se alejan o uno empieza a alejarse, a dejar de compartir y demás, pero llega un momento en donde uno ya integró tanto ese nuevo lugar, esa nueva frecuencia, que sucede solo. O sea, de repente Claro. estás rodeado de personas, únicamente de personas que tienen que ver con tu propio proceso, con el camino que elegiste y te acompañan en ese camino y te nutren en ese camino también. A mí me pasaba al principio, ¿no? De como que, bueno, eran mis amigas de meditación las únicas que con las Puedan que entender compartía, un poco. claro. Y hoy en día el 90% de la gente que me rodea está en la misma que yo. O sea, no hay Claro. gente casi que no comparta la mirada del Un poco mundo que yo eso tengo. habíamos hablado, creo que en el primer episodio. O sea, que cómo fue que nosotros también nos conocimos y... Por resonancia pura. Exacto, Sí, claro. Total. exacto. Y eso es algo que va pasando por ahí al principio. Vos decís, ay, pero voy a estar solo y nadie me va a entender y que, o bueno, esto de me estoy volviendo loco, y bueno, no, después las personas van apareciendo, las cosas van sucediendo, pero porque yo confío en que también tenía que ser así, que es un poco ese contacto con el Dharma, como con vivir el propósito y estar abierto a eso. Ah, bueno, se me desarma todo y bueno, de qué otra manera se va armando y abrirte a la posibilidad. Sabes que al principio de esta misma semana hablé con una amiga, una muy buena amiga de este tema, y ella como que me manifestaba el tema miedo, que de pronto ella decía, no, es que yo me empiezo como a alejar de gente porque no estamos en la misma. Y me da como miedo el hecho de estar sola, o bueno, solo, y por allí como que con el tiempo se fue acercando gente, personas que van como incorporándose desde la misma óptica, desde la misma vibración o frecuencia, y vas armando tu propia tribu. Exacto, sí. Mm. Sí, va sucediendo, es como, bueno, por eso también como confiar en el camino, ¿no? Como rendirse, entregarse al proceso y hoy en día, esto, ¿no? Las parejas, siempre lo hablamos también, cómo se van contagiando a medida que uno se reafirma en ese caminar, en ese andar. O no, o puede no, pasar. pero puede pasar también y bueno, pero así es perfecto, ¿no? Porque para algo tenía que ser de esa manera. Total. Así que si sucede es porque es parte del aprendizaje de lo que toca en ese proceso evolutivo, ¿no? Así que yo estoy muy contenta con que en un momento tipo nadie que nada que ver, eran mis amigas donde iba a meditar nada más, y hoy en día, no sé, hasta mi familia, un montón de lugares en los que yo no esperaba que tuvieran como Apertura, como- Sí, y eso, como el deseo de caminar algo similar, se fueron dando y es hermoso. Y fue natural, como Totalmente. que no fue impuesto. Por ahí No. lo que nos pasaba al principio era como, ¿y cómo les explico? Y después fue como, no, eso va dándose. Yo creo que en algún punto se va contagiando porque también
o sea, lo que hacemos se ve hacia afuera y es reflejo y viceversa, entonces uno te ve y de repente ve que avanzaste en algo, que cambiaste tu manera de pensar o de hacer y dice, che, ¿qué onda? Y vos no sos ejemplo de nada y tampoco hay que ponerse en ese lugar para nada, pero sí esto de decir, podrías conocer algo distinto a donde estás y ahí siento que es nuestra alma la encargada de que en ese círculo, ya sea familia, amigos, nos tocó mostrar de que hay algo distinto por hacer y que se puede hacer. Y ahí es que se contagia. Totalmente. Sí. Con el ejemplo, ¿no? Y Júpiter está entrando en nuestra conversación. Sí. Otro invitado. Sí. Expandiendo mundos. Sí, eso, iba a decir que traiga expansión de este mensaje, pero para mí es eso que empieza a pasar, o como en mi caso particular, pasar por una situación personal que quizás era como, che, ¿de qué forma vas a transitar esto? Poder transitarlo y que sea espejo para que otro se anime a transitar su problema personal similar abriéndose a esto, a autodescubrirse en algo, a compartirlo con un otro y recibir un consejo o la guía. Ahí es cuando se va abriendo. Sí, y es orgánico, o sea, que no es impuesto, como de, che, tengo que decirte esto, sino como, no, yo estoy haciendo mi proceso, eso también se ve, se comparte, y la otra persona elige cuándo, porque esto también tiene que ver con el despertar. O sea, no todas las personas vienen para despertar, ni todas las personas están listas para hacerlo, y entonces cada uno lo va encontrando en el momento perfecto y se va abriendo ese mensaje y ahí es cuando también nos buscan y nos dicen, che, veo que estás haciendo esto, me interesa, no sé qué, y bueno, de a poquito se va abriendo. Es que para mí eso es lo que empieza a pasar, de que el otro se empieza a abrir porque uno también se abre. Si uno estaría cerrado o sesgado con lo que le pasa, es como que cada uno se queda en lo individual. Y siempre volvemos a que esto tiene que ver con el colectivo. Entonces lo que hagamos nosotros desde nuestro lugar va a influir, es como esa piedra que tirás en el río y va generando la vibración que vaya transmitiéndose a otros. Y así también puede ser en lo negativo, o sea, podemos tanto expandir lo positivo como expandir lo negativo, entonces ahí también está el, bueno, de qué forma yo estoy vibrando, cómo me estoy relacionando, qué es lo que estoy compartiendo y que eso se siente, o sea, no se puede mentir, como todo lo energético está ahí en el lugar. Y sabes que pasa mucho ese caso y también pasa el otro caso donde de pronto, no sé, ejemplo, una pareja, uno de los dos está como en su despertar, el otro simplemente no, pero ese que sí está, como que siembra también, o puede llegar a sembrar esa semilla para más adelante en esa otra persona. Sí, yo creo eso. Y para mí el foco como que tiene que estar puesto en uno mismo, ¿no? Como no tanto en Luna en Libra, hablando, diciendo esto, pues integrada, un poco, a veces acá tanto Integrada. En un momento de lucidez. Claro, porque el sol está en Libra. Claro. Cuando esté en Escorpio ya se va todo el carajo, pero mientras tanto estamos con Un el mes sol en más estoy. esto, ¿no? A mí me ha pasado de poner mucho la mirada en el afuera hasta un momento que me di cuenta que no, que la mirada era hacia adentro, que la salida es hacia adentro, ¿no? Esta famosa frase que dicen mucho y que tiene que ver con eso, con que todo lo que uno genere en sí mismo se va a mostrar, revelar, expandir en el afuera sin necesidad de forzar nada, ¿no? De dirigir hacia afuera nada, de controlar nada. Así que, bueno, como estábamos hablando, esto de que cuando uno deja de atender al afuera y se empieza a mirar a sí mismo y se concentra solamente en su trabajo interno y en su propio proceso, es que después el afuera va mutando solo, transformándose o no, y queda estático y uno cambia de lugar y se corre de donde estaba. Pero de manera fluida, ¿no? Sí. Como sin forzar que vaya hacia ninguna dirección en particular, como soltando el control. Hay algo de todo eso que se alinea. Y el tema de la actividad mental, porque creo yo que algo que puede pasar es que cuando uno empieza a adquirir conciencia y empieza a trabajar en sí mismo, como que se empieza a preguntar tanto, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, ¿y ahora qué pasa con determinado vínculo o con determinada situación? Y también es soltar el control de la mente y entregarse al proceso en sí mismo y no forzar ciertas cosas que van a decantar por sí solas. Cuando tenga que ser. Claro.
Ahí es como rendirnos a un entendimiento superior, ¿no? A una mente superior también. Es como, suena medio cliché, pero esto de volver al corazón, de vivir la experiencia desde el corazón y no tanto desde la mente. Que el corazón tiene una sabiduría superior a la mente, ¿no? Pues tiene jerarquía sobre la mente. Entonces hay ahí como mucho mayor conocimiento que desde lo lógico y lo racional. Lo que pasa que, bueno, en nuestra sociedad occidental se nos ha inculcado la postura contraria y en cambio en Oriente lo que se busca es siempre volver hacia esa sabiduría ancestral, hacia el corazón, hacia la unidad del espíritu con la mente y con el cuerpo. Entonces estamos todos un poco en ese viaje, en ese camino de regreso a la integración de todo lo que somos y de la fuente misma, ¿no? Bueno, entonces como decías, Ani, vos, esto de que cuando empezamos a sacar el foco de atención de afuera y solamente lo centramos en nosotros y en nuestro propio proceso, es que el resto va fluyendo y se va dando solo y lo que tiene que cantar decanta y lo que tenemos que seguir y continuar camino, ahí estamos, pero es algo que no hay que forzar. Y decíamos esto de que muchas veces desde nuestra mente, y más cuando estamos en medio del proceso queremos controlar preguntándonos qué va a pasar con determinada situación, qué va a pasar con determinada persona o cómo puedo hacer desde lo mental y en definitiva el control la mente no lo tiene. Pero bueno, esto es algo que pasa acá, más de este lado. Sí, estábamos hablando, recién conversábamos de la diferencia que hay en cómo vivir la experiencia en Occidente y en Oriente, ¿no? En donde en Occidente se ha exaltado y jerarquizado a la mente por encima del cuerpo, del espíritu, del corazón, ¿no? Y la idea es un poco en este camino ir volviendo cada vez más a esos lugares de sabiduría superior, de sabiduría ancestral, que están en nuestro cuerpo, que están en nuestro corazón. Entonces, como que estamos en ese recordar, en ese retorno al origen, a la totalidad de lo que somos. Y de esto de bajarle la espuma, por así decirlo, a la mente, que tiene que ver con conectar con el corazón, con el cuerpo físico y de manera integral alineados los tres cuerpos,